infierno sí existe, sí, no podemos negar, pero la forma en de que existe, cómo existe, ahí sí hay diferencias. Pues. Por ejemplo, para tu modo de entender, ¿cómo lo ves al infierno? ¿Qué piensas del infierno en tu manera de pensar? Bueno, como yo lo he visto en la Biblia, es la ira de Dios. El infierno es la ira de Dios y es un lugar de tormento. Y también dice la Escritura que en la muerte segunda, ahí es un lugar que es un lago que arde con fuego y azufre, que ahí irán los pecadores, los que no se arrepintieron a tiempo. Eso tiene su significado. El fuego que arde con fuego y azufre significa la muerte segunda, es decir, una persona que muere sin ninguna esperanza. Así de simple. Ese es el fuego que arde con fuego y azufre. El infierno, nosotros vamos, todo el mundo vamos al infierno. Todos. Yo también voy, todos vamos a ir. ¿Sabes por qué? Porque el infierno en la Biblia lo llama a la sepultura común de las humanidades, donde todos vamos a ir por ahí, todos. Así de simple, ese es el infierno, la sepultura común de la humanidad, el cementerio que se dice, ¿no? Ese es el infierno, así de simple. Bueno, yo he leído que, por ejemplo, la muerte significa separación. Cuando nosotros morimos, el cuerpo va al polvo. Ajá. Y el alma y el espíritu van directamente a un juicio con el Señor, porque dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido de modo que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, o sea, que todos seremos juzgados. Entonces, también dice en las Escrituras que que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, todos somos pecadores. Porque, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha dicho una mentira? ¿Usted ha mentido alguna vez? Yo sí. Claro. ¿Cómo le llama una persona a usted? ¿Cómo le llama una persona que miente? Una persona que miente simplemente se dice mentiroso. Mentiroso. Entonces, si yo he mentido y usted ha mentido, somos mentirosos, ¿no? También he leído que la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley, o sea, si nosotros transgredimos la ley, por ahí el Señor nos va a juzgar. Entonces, Él lo vería a usted como un mentiroso y a mí también, ¿no? Y así hemos violado las demás leyes y por eso Él nos condenaría. Porque es como, por ejemplo, imagínense que yo matara a un familiar suyo y voy a la corte y entonces cuando esté ahí el juez me diga, bueno, como yo soy misericordioso, te voy a dejar libre y te voy a perdonar eso. ¿Cómo se sentiría usted con ese juez? Usted diría, bueno, ese es un juez corrupto, ¿verdad? Porque ha dejado libre a un asesino. Él debe pagar, alguien debe pagar. Entonces nosotros hemos pecado y Jesús vino a la tierra y Él dijo, no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. O sea, Él vino a darle el cumplimiento a la ley porque nosotros no podíamos. Entonces, Él, dice en las Escrituras que Él cargó todo el peso de nuestros pecados y todo el peso de nuestras iniquidades y que la ira de Dios que iba a ser sobre usted y sobre mí fue sobre Él. Es decir, que Él cargó y pagó el peso de nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Él dice en las Escrituras que él cuando estaba en la cruz dijo, consumado es decir, la deuda ha sido ya cancelada. Él pagó la deuda de nosotros. Como que esté yo en una corte y no tenga cómo pagar porque mis obras no son suficientes para pagar. Entonces venga alguien y diga, bueno, yo pago la deuda de Jonathan, porque mi nombre es Jonathan, y yo quedaría absuelto porque es algo justo, claro, porque alguien pagó mi deuda. Entonces Cristo hizo eso por nosotros, Él pagó nuestra deuda. Entonces lo que debemos hacer es arrepentirnos y convertirnos al Evangelio, o sea, entregar nuestra vida a Cristo Jesús porque Él es la justificación, la propiciación y la expiación en nosotros. Claro, Él es el camino. Claro, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto yo le estaba compartiendo a ellos y
porque es lo que yo más he leído, pues como le digo que tengo Claro, tiempo. eso es lo que dice la Biblia, pues. Sí. Entonces, lo importante es, para no ir allá al infierno, es arrepentirnos ahora. Por eso es que la Biblia habla mucho del arrepentimiento. Claro. Porque si todos fuéramos salvos, si todos fuéramos a ir a ese lugar como usted dice, entonces no tendría sentido lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No tendría ningún sentido. ¿Para qué Cristo vendría si nosotros podemos ser salvos por nosotros mismos? ¿Para qué Claro. sufriría tanto? Mira, lo importante es esto, joven. Jonathan, ¿no? Sí, Mi nombre es José. Mira, José, lo importante mucho gusto. es esto, ¿no? sí. De que cuando nosotros morimos, la Biblia dice que todos vamos a ir al infierno. No, Todos, todos. no, la Biblia no dice eso. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el infierno así de simple es, dice, donde todos vamos, todos. No, mira, ¿sabe que Primera de Tesalonicenses 1:10 dice No, que en Cristo Jesús es donde podemos conseguir la justificación, es decir, que Él es el único que puede librarnos de la ira venidera de Dios, dicen las ¿por Escrituras. qué te digo que todos vamos a ir al infierno? Porque la Biblia dice que el infierno es la sepultura común de la humanidad. Ese es el infierno. No es que donde vamos a ir a sufrir, que nos vamos a quemar, que que... No, para nada, la Biblia no enseña eso. El infierno así de simple dice que es donde todos vamos, es decir, la sepultura común. Ese es el infierno. Bíblicamente. ¿Sabe que la Biblia habla más de 66 veces del infierno y quien más habló del infierno fue Jesús, como advertencia de que este lugar existe? Usted no ha oído la historia de Lázaro y el pobre, Lázaro y el rico. Claro, el rico. Claro, Lázaro, el rico le dice a Abraham: envía a profetas a mi familia para que les prediquen, les testifiquen y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: no, si ellos no creyeren a los profetas, no podrán ser salvos. Entonces, sí existe ese lugar de tormento. Esa historia es real, porque Jesús comienza diciendo había. Es decir, si dice había es porque existe, porque existió. No hay ningún lugar Y sabe de que tormento. Mateo 25:41 dice que Dios dirá en aquel día: apartados de mí, malditos, apartados de mí, malditos, a la cárcel creada para el diablo y sus demonios. O sea que sí existe. Y por ejemplo, Hitler mató 6 millones de judíos y se dio un tiro. Entonces, ¿dónde debería él pagar? Porque si Dios es justo, la Biblia dice que Dios es juez justo y que su ira está todos los días sobre el impío. Entonces, él debería hacer justicia, por ejemplo, con Hitler, que ha matado 6 millones de judíos. Claro, eso ya Dios sería un juez injusto porque la Biblia dice: no erréis, los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes, los que No se echan con varón, heredarán el reino de Dios. no heredarán el reino de los cielos. Entonces sí hay una separación. Y la muerte segunda es la separación de Dios por la eternidad. Es decir, que los que no se arrepintieron, los que no aceptaron el evangelio, ellos morirán por segunda vez y por la eternidad. Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que si Él habla de un arrepentimiento es porque algo va a pasar. Claro, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, eso muestra de que nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey, Él es el reino de Dios. Claro, Él es Dios también. Entonces, se ha acercado del reino de Dios, dice, es decir, Jesucristo vino acá a la tierra. Pues, ¿no? Pero Entonces, note lo que Él decía: arrepentíos. Siempre Claro, hay que arrepentirnos. Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto digo que aquel que no se arrepintiere le pasará peor que los que sufrieron en Sodoma y Gomorra. Es decir, que sí deben arrepentirse, sí hay algo que va a pasar, porque Él dice, mira, en Hechos 17, 30 y 31 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienten, porque está establecido en que habrá un día en que Dios juzgará al mundo. Quiere decir que Dios va a hacer justicia, porque Él es justo. Como le dije hace rato, imagínense que usted esté en una corte y le diga, el juez diga: bueno, yo lo dejo absuelto, pues todos van a ir al mismo lugar. Entonces ese juez sería un juez corrupto porque ha dejado libre a un asesino. Entonces Dios sería un Dios injusto porque ha dejado
libre, en libertad, a todos los maldicientes, borrachos, fornicadores, idólatras, a todos los mentirosos, a los que se echan con varones, a los adúlteros, a los fornicarios. O sea que todos ellos van a estar con nosotros, no puede ser, Él tiene que hacer justicia con ellos. Por eso Él siempre dice arrepentidos, arrepentidos. Porque entonces, ¿en qué sentido tendría que usted estuviera aquí parado para que uno lea esto? No tiene sentido, porque igual todos vamos a ir al mismo lugar. Entonces sí debe haber una diferencia. Vamos a ir al mismo lugar cuando morimos, dice la Biblia. ¿Por qué dice así? Porque nosotros vamos a ir al infierno, es decir, a la sepultura común. El infierno es eso, la sepultura común de la humanidad, dice la Biblia. No es ningún sitio que uno va a atormentarse, recibir castigos, no, para nada. Pero ha leído Yo también usted... creía eso, pero dice la Biblia que no es así. ¿Ha leído usted Mateo 25:41? ¿Ha leído usted Jesús cuando dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo? Mejor es entrar al reino de los cielos, si un ojo que estar con los dos ojos y ser echado al infierno. Y ser echado al infierno. Es que Jesús hablaba mucho es más, Jesús habló más del infierno que del cielo. Existe. Mire, si nosotros los seres humanos hacemos justicia en la tierra y somos corruptos porque lo somos. Si nosotros hacemos justicia, si las policías hacen justicia, si los fiscales hacen justicia, ¿cuánto no más un Dios santo? Y por eso Él dice arrepiéntense, arrepentíos, arrepentíos. Siempre habla del arrepentimiento. Los apóstoles en todos lados. Recuerde lo que le dijo Pedro allá en Pentecostal a los que crucificaron a Jesús. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día se repitieron como 3,000. Pedro no les dijo, no, tranquilo, todos van a ir al mismo lugar, todos vamos al infierno. No, Él dijo arrepentíos, deben arrepentirse. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que Dios nos va a juzgar a todos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el que se ha arrepentido y ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, ese será justificado, dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios va a ver a Jesús pagando nuestra deuda en la cruz. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Eso no podemos olvidarlo. Es decir, la deuda ha sido ya cancelada. Yo pagué la deuda. Señor que habita en nosotros, o el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque dice la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ese nos ayuda a practicar el bien y la justicia y hacer buenas obras para la gloria y honra de Dios. Por eso, pues, no para ser salvos, porque son no. dos cosas, pues. Pero primero es entender que somos salvos por la gracia, no por las obras, salvos por la gracia. No porque imagínense el ladrón en la cruz, que él fue salvo. Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si somos salvos el ladrón en la cruz, si somos salvos por las obras, entonces Jesús tiene que decir, tienes que cumplir un requisito. ¿Cuál? Tienes que hacer obra. Entonces, como yo soy poderoso, te voy a permitir que no mueras y que vayas, hagas obra y luego puedas ser salvo. No, Él creyó. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice la Biblia que aquel que cree en Jesús y le recibe, ya tiene la vida eterna. Y aquel que no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo lo demuestra que crees en Jesús? ¿Cómo? ¿Tienes fe en Jesús? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo yo lo puedo demostrar? Bueno, primero es arrepintiéndome de mis pecados, confiando en Él. A partir de ahí, dice la Biblia que yo he nacido de nuevo. Entonces, pero ¿qué más? ¿Qué debo hacer? Bueno, debo estudiar las Escrituras, ponerlas por obra y confiar en Él, tenerlo a Él de primer lugar en todo. Ahora, todo lo que yo vaya a hacer, va a ser porque ya Cristo vive en mí. Todo lo que yo haga, por ejemplo, si una persona va pasando por ahí y está en verde y como es una ancianita, entonces yo la ayudo a pasar, pero lo estoy haciendo con amor porque Cristo ya lo hizo en mí, no porque yo me estoy ganando un favor de Dios, no, sino porque ya Cristo vive en mí. Ahora, yo antes tomaba alcohol y era borracho, pero la obra
regeneradora de Cristo en mí me ha hecho aborrecer lo que antes amaba. Esa es una de las evidencias de que Cristo está en mí y de que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cuál? Bueno, lo que yo antes amaba, ahora lo aborrezco. ¿Qué amaba yo antes? Mi pecado. Ahora lo aborrezco. No tomo, no fumo, no fornico, no adultero, no practico la mentira. O sea, como dice la Biblia, todo aquel que es engendrado, claro, todo aquel que es engendrado de Dios, no practica el pecado, dice las Escrituras. No practica el pecado. Ahora nosotros no practicamos el pecado, aunque tropezamos con él. Y vivimos en una vida de arrepentimiento porque, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque somos imperfectos, siempre vamos exactamente. a fallar. Nadie puede decir que exactamente. No peco, yo no puedo decir yo no peco. De exacto. alguna manera peco. Claro, todos pecamos. pecamos. Sin pensarlo, estoy pecando. Pero claro. Tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Jehová nuestro Dios. Exacto. Entonces, de esa manera voy a mantenerme siempre al margen de... Exacto, exactamente así. Entonces es bueno entender eso, que es que no merecemos la salvación, mas Cristo por nosotros en la cruz nos las da. Pero no. Lo que nos puede salvar, ¿sabe qué sí nos puede salvar? La obra, la única obra que nos puede salvar, ¿cuál? La que Cristo hizo en la cruz. Por eso Tomás... Son dos cosas que van de la mano. No tiene que ir ni una. Claro, porque yo no puedo decir, bueno, yo soy cristiano, he nacido de nuevo, pero igual sigo mintiendo, sigo robando, sigo estafando a la gente, sigo adulterando. Esas son las obras, esas son obras. Ahora, ¿sabe qué le puede ayudar? Cristianos de hecho sí, pero no verdaderos. Claro. No, el verdadero cristiano es aquel que cree en Cristo. Ahora, mire, ¿sabe qué nos puede ayudar también? La Biblia dice allá en Gálatas 5, dice, están las dos diferencias, están las obras de la carne, que estas son las que no son de Cristo, y las obras del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros andamos en la obra del Espíritu Santo, estamos en Cristo. Si andamos en la obra de la carne, si estamos con los frutos del Espíritu, estamos en Cristo, pero si andamos en la obra de la carne, no estamos en Cristo, no somos cristianos. Entonces, esa es la diferencia. Pero no son las obras las que nos salvan, sino la gracia. Salvación inmerecida. La obra y la fe también, porque ninguna de ellas... Ahora supongamos que yo tengo un cuchillo en mi espalda y me quedan 3 minutos para morir. ¿Cómo puedo ser salvo yo? Tengo un cuchillo en mi espalda, tengo 3 minutos para morir. ¿Cómo puede ser salvo? Ajá. Bueno, si ese cuchillo no lo vas a dar mal uso, pues no lo vas a utilizar en hacer... No, tengo un cuchillo clavado en mi espalda, clavado. Me lo han clavado en la espalda y me quedan 3 minutos para morir. ¿Cómo puedo ser salvo si ya voy a morir en 3 minutos? Simplemente uno tiene que arrepentirse, pues. Exacto. Arrepentirse de corazón. Exacto. Y creer en Cristo. Claro, y si sigues viviendo, entonces ya no vas a hacer cosas malas. Pero si muero. Si mueres, bueno, ya Jehová te perdona, pues. Exacto. Jehová te perdona porque te has arrepentido de corazón, le has prometido que nunca más vas a hacer y bueno, si mueres, ya pues puedes morir salvo, ¿verdad? Entonces no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia, no por las obras. Porque si las obras fueran un requisito, entonces no seré salvo. Son dos cosas, dice que nos va a salvar, la obra y la fe. Porque si no tienes fe, obviamente la fe, pero no la obra. Si tienes fe, pero no haces obra, también es otro detalle. Por eso le digo, tengo un cuchillo en mi espalda, tengo 3 minutos para morir y tengo que hacer obra. ¿Ah? Ya no te va a dar tiempo que hagas obra. Entonces, ¿seré salvo o no? Dice la Biblia que hay que creer. Si crees, serás salvo. Si no crees, no serás salvo, serás condenado. Son dos cosas. Ahí va. La fe sin obra es muerta. Claro. Pero ¿qué es esta obra? Bueno, como ya yo soy salvo, yo hago obras porque ya soy salvo, no para ser salvo. Es decir, yo practico el bien y la justicia. Pero
yo no puedo hacer obras para ser salvo porque mis obras no me van a salvar. La única obra que me puede salvar es la que Cristo hizo en la cruz. Las dos cosas salvan. No. Dice la Biblia, eso es salvo. Mira lo que dice la Escritura, Son dos. dice, por gracia soy salvo, no dice por obras, dice, por gracia soy salvo. Y lo contrario dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras solamente se No por obras para que nadie se gloríe. Las dos van juntas, las dos. No puede ir una sola porque no tiene Sí, valor una sola. sí, pero primero dice la Biblia, dice, por gracia soy salvo, no por obras. Es como que yo le diga al Señor, José, usted puede ir al médico por su edad, usted tiene un seguro social que el gobierno le ha otorgado. Por esto usted puede ir al servicio social gratis. No por su dinero, sino porque usted ha recibido de gratis por el gobierno una entrada al servicio social o varias entradas al servicio social. No por su dinero, no queremos su dinero. Es que le estoy diciendo que usted puede ir al servicio social cada vez que quiera, gratis. No por usted, sino porque el gobierno le ha otorgado algo. Entonces el Señor nos dice, ustedes son salvos por gracia. ¿Qué significa la gracia? Salvación inmerecida. No la merecíamos. Porque Romanos 3:23 dice que de modo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiende? Entonces, somos salvos por la gracia, no por la obra. Ahora, la fe sin obra es muerta, es porque nosotros hacemos obra por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No, las escrituras son suficientes porque dice que son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y también dice que tenemos la palabra más profética y segura a la cual debemos estar atentos. La palabra más profética y segura a la cual debemos estar atentos son las Escrituras. Estos son revistas, no sé, sacadas de las Escrituras, pero lo más confiable, lo más profético, lo más seguro son las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estas informaciones son todo basado en la Biblia, pero hay temas que merecen... ¿Será que saca un resumen? Pero la Biblia es lo que debemos estudiar. No, claro, esa es la base. No, claro, sí, la Biblia es lo que debemos estudiar. Yo voy a leerlo, Claro, pero... léelo. Todo lo que lees... Porque sabe que la Biblia dice... Claro, la Biblia dice que su palabra es leche no adulterada. Lógico. Y lo demás puede ser leche adulterada. Lo que dice ahí, concuerdo. Sí. Pero está bien. Muchas gracias por tu tiempo. La base principal es la Biblia. Pues. Sí. Ya, cuando nació un rango, igual, compartir con ustedes. De repente, a algún momento más pasas por aquí. Sí. ¿Por acá vives en esta zona? Sí, yo vivo por aquí cerca, sino que tengo que ir para allá y después vengo otra vez a hacer algo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.